cómo hablar con Dios, la manera correcta de orar y escuchar la voz de Dios en nuestras oraciones, tal como lo enseñó Jesús. No cometas este error. Las enseñanzas de Jesús sobre la oración. Has orado todos los días, al despertar y antes de dormir. Te limpias la cara, respiras hondo, dices las palabras correctas, y aún así el cuarto se siente vacío. Lloras sin hacer ruido para que nadie escuche. Pides, suplicas, prometes. Ves a otros contar milagros, respuestas exactas. Dios me habló, Dios me abrió puertas, y en ti crece una pregunta que arde. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué mi voz parece perderse en el techo? ¿Será que Dios me oye menos que a los demás? Hay noches en que la almohada queda húmeda y el sueño no llega. Miras el techo como quien mira un cielo cerrado. Te dices que vas a aguantar, que mañana será distinto, pero amanece y el peso sigue ahí. Intentaste ser más espiritual, doblaste más tiempo las rodillas, subiste el volumen de tus alabanzas, repetiste frases con más fuerza, hiciste promesas que te dolieron. A veces sentiste un alivio breve, un silencio menos denso, y luego esa nada que vuelve, esa sensación de hablarle a una pared. Has deseado señales claras, una frase exacta en una página, una canción que diga tu nombre, un mensaje inesperado que lo explique todo. Abriste la Biblia al azar, marcaste plazos al cielo. Si no pasa hoy, ya no insisto. Y cuando no pasó, te tragaste la vergüenza y seguiste orando por inercia, por miedo a soltar la cuerda, por si acaso. Nadie sabe lo que callas. Nadie imagina cuántas veces sonreíste por educación mientras por dentro te rompías. Te preguntas si hiciste algo mal, si tienes un pecado escondido, si te falta fe, si Dios tiene favoritos. Hay días en que te sientes una carga. Te convences de que no hay lugar para ti, que todo seguiría igual si desaparecieras. No dices esto en voz alta porque asusta. A veces, la tristeza te cierra el pecho, la mente corre en círculos y la oración, esa última puerta, parece cerrada también. Te duermes con la sensación de estar perdiendo la guerra sin siquiera entender contra qué peleas. Te comparas, te culpas, te escondes y vuelves a orar. No por convicción, sino por ese hilo finísimo que queda, porque temes que soltarlo sea perderte del todo. No te juzgo. Conozco ese cansancio que embota los sentidos y hace que cada minuto se alargue. Conozco el nudo en la garganta cuando dices, Señor, ¿me escuchas? Y solo oyes tu propia respiración. Has tratado de ser fuerte delante de todos y sincero delante de Dios, pero te quedas sin palabras y con demasiadas lágrimas. Has querido gritar y también desaparecer. Has querido entender y también dejar de sentir. Y en ese borde, la soledad parece tener tu nombre. Quizá lo has intentado todo como te enseñaron. Hablar mucho, explicar todo, pedir con insistencia hasta quedarte sin aire. Has cargado la oración sobre tus hombros como si dependiera de tu desempeño. Has hecho de ella una lista, una carrera, un examen. Y cuanto más te esfuerzas por controlar, más se te escapa de las manos la esperanza. Por eso duele tanto, porque amas a Dios, pero te sientes fuera de su alcance, porque crees, pero estás cansado de creer sin ver. Y sin embargo, hay algo que no has podido apagar: una pequeña hambre, una sed tímida, una pregunta que no se rinde del todo. En medio de la fatiga y del ruido, entre los recuerdos que hieren y los miedos que no sueltas, hay un anhelo de verdad simple. No milagros ruidosos, no discursos perfectos, sino la certeza tranquila de que Dios te ve, te oye y te contesta de un modo que puedas reconocer. Tal vez, y digo esto con cuidado, con respeto por tu dolor, estás entendiendo mal el silencio.
Tal vez no es ausencia, sino otra forma de hablar. Tal vez esperas un trueno, y Dios viene como un susurro. Esperas que confirme tus planes, y Él te invita a rendirlos. Esperas sentir lo de los otros, y Él quiere enseñarte a sentir de otro modo. Has llenado la habitación de palabras, y su respuesta llega en el espacio entre ellas. Has buscado señales afuera, y Él te habla justo donde más te duele por dentro. No es que no te hable, es que su voz no compite con el ruido, y tú has vivido rodeado de ruidos que te convencen de que no vale la pena escuchar. En los próximos minutos te voy a mostrar un camino sencillo, el que Jesús enseñó: entrar en lo secreto, cerrar la puerta, decir pocas palabras verdaderas y abrir el corazón para escuchar. No fórmulas mágicas, honestidad, no rendimiento teatral, entrega real. Aprenderás a distinguir la voz del Padre de las otras voces que te cansan, a reconocer su paz en medio del caos y su guía en medio de las dudas. Y quizá descubras que, mientras creías que orabas al vacío, el Padre ya estaba ahí, inclinado, hablándote de una manera que, hasta hoy, no estabas oyendo. El error silencioso que apaga la voz de Dios no es que Dios no hable, es que muchas veces tú no estás en el lugar desde donde su voz puede ser oída. Y no hablo de un lugar físico, sino de un estado interior. Has creído que orar es hablar sin parar, llenar el cielo de argumentos, repetir frases hasta que algo suceda. Pero dime, ¿cómo vas a oír si no dejas espacio para escuchar? ¿Cómo distinguirás su susurro si tu mente grita más fuerte que tu espíritu? Jesús fue muy claro al enseñar sobre la oración. No dijo habla mucho ni impresiona a Dios con tus palabras. Dijo, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Mateos, en lo secreto, no en el ruido, no en la performance, no en el intento de convencer a un Dios que ya te ama. Lo secreto no es un lugar pequeño, es el estado del alma que deja de actuar y empieza a ser. Es ahí donde su voz resuena. Muchos oran como si Dios estuviera lejos, distraído o difícil de convencer. Pero la oración no es un esfuerzo para llamar su atención. Es un camino para volver la tuya hacia Él. Dios no necesita que lo persuadas. Tú necesitas silenciar lo que te separa de su voz. Y a veces ese ruido no está afuera, está dentro. Es la ansiedad que dicta tus frases, el miedo que exige respuestas inmediatas, la culpa que susurra que no eres digno. ¿Cómo va a entrar su palabra si el espacio está ocupado por la tuya? Hay una trampa sutil que apaga la voz de Dios: confundir la oración con el control. Oras para cambiar a Dios, cuando Él te invita a orar para que tú cambies. Quieres que confirme tu plan, cuando su plan es mostrarte uno mejor. Y como no dice lo que esperas oír, concluyes que no habla. Pero sí habla, siempre ha hablado. El problema es que no estás buscando oír su voz, sino un eco de la tuya. Te han dicho que orar es pedir. Jesús enseñó que orar es rendirse, que orar es confiar tanto que puedes quedarte en silencio y seguir creyendo, que orar es dejar que tu corazón sea moldeado mientras esperas. Dios no necesita de tus frases largas, necesita de tu verdad desnuda. No quiere discursos pulidos, quiere el suspiro que sale cuando ya no puedes más. Ahí, justo ahí, es donde su voz se reconoce. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Pero un diálogo requiere escucha, y escuchar a Dios no siempre es oír palabras. A veces es sentir una paz que no tiene explicación. A veces es recibir una convicción suave que se instala sin ruido. A veces es darte cuenta de que ya sabías qué hacer, pero el miedo te hacía dudar. La voz de Dios no es espectáculo, es sustancia.
no llena el aire de ruido, llena el alma de dirección. Y aquí está la clave que transforma todo. Dios no se ha ido. Tú no has sido olvidado. El silencio no es castigo. Es la pausa donde su voz se forma. Es el lugar donde Él te prepara para oír no lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Por eso Jesús se retiraba a lugares solitarios a orar. No porque Dios estuviera lejos, sino porque necesitaba espacio para escucharlo sin distracciones. Si el mismo Hijo lo hizo, ¿cómo no vas a necesitar tú también aprender a quedarte quieto? La mayoría de las oraciones no fallan porque Dios no responda, sino porque no esperamos para escuchar. Oramos y salimos corriendo. Decimos amén y volvemos al ruido. Pero el amén no es el final de la conversación. Es el principio del silencio donde su respuesta llega. Y ese silencio, aunque parezca vacío, está lleno de su presencia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 40. No dice hablad mucho, no dice esforzaos por entenderlo todo. Dice estad quietos. En esa quietud no hay pasividad, hay rendición, y en la rendición su voz deja de ser un misterio y se convierte en guía. Ahora que sabes cuál es el error silencioso que ha apagado su voz en tu vida, necesitas entender cómo crear el espacio donde esa voz puede florecer dentro de ti. Y para eso hay un paso siguiente que no puedes saltar. El espacio sagrado donde Dios susurra no se trata de un cuarto con paredes ni de una postura exacta. El cuarto secreto del que habló Jesús no tiene cerradura visible, pero sí tiene una puerta tu interior. Muchos oran desde la superficie de la mente, pero las respuestas de Dios habitan más profundo. Oran desde el apuro, pero su voz camina despacio. Hablan desde el miedo, pero Él responde desde el amor. Por eso, el primer paso para escuchar a Dios no es hablarle, sino preparar el lugar donde Él hablará. Piensa en esto, no se escucha un susurro en medio del viento, no se distingue un corazón en medio del grito. Así es con Dios. No compite por tu atención. No levanta la voz para imponerse sobre el ruido. Él se revela cuando tú decides quedarte. No cuando oras rápido para cumplir, sino cuando detienes el mundo por un momento y dices con todo tu ser: habla, Señor, tu siervo escucha. Ese espacio no se crea con rituales complicados, se crea con honestidad. Cuando entras en oración, no para presentar tu lista, sino para abrir el alma como quien abre una casa a un huésped amado. No hace falta impresionar a Dios con frases elegantes. Hace falta decir la verdad aunque tiemble. Decir: Padre, estoy cansado, no entiendo, tengo miedo. Él no necesita que finjas fuerza, quiere que le entregues tu debilidad, porque es ahí donde su voz se vuelve medicina. El espacio sagrado no nace de lo que haces afuera, sino de lo que decides adentro. Nace cuando cierras las puertas al ruido, al juicio de otros, a la comparación con la fe ajena, a la urgencia de resultados. Nace cuando eliges quedarte incluso cuando no sientes nada. Esa perseverancia silenciosa es la tierra donde crece la comunión. No hay atajos, escuchar a Dios requiere presencia. Y la presencia no es una emoción, es una decisión. Jesús mismo lo mostró. Antes de cada decisión importante, se retiraba a orar a solas. No porque necesitara convencer al Padre, sino porque sabía que solo en la intimidad podía oír con claridad. El Hijo de Dios no actuaba sin antes escuchar. ¿Cuánto más nosotros necesitamos detenernos, vaciar el corazón del ruido y quedarnos hasta que su voz tenga espacio? Aquí está la verdad que muchos no te dijeron. La voz de Dios no siempre llega en el instante, no porque Él dude, sino porque su palabra no es un dato, es una semilla.
y las semillas necesitan tiempo, silencio y cuidado para germinar. Tú oras hoy, pero esa palabra tal vez empiece a brotar en tu conciencia en días, semanas o meses. El espacio sagrado no es para acelerar a Dios, sino para aprender a esperarlo. Y mientras esperas, algo sutil ocurre. Lo que antes era ansiedad empieza a volverse paz. Lo que era confusión empieza a aclararse. No es magia, es comunión. Es la voz de Dios tomando forma en ti, no como un trueno repentino, sino como una certeza que madura despacio. Y cuando esa certeza se enciende, ya no dudas si fue Él, porque no grita desde fuera, resuena desde dentro. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan, la promesa no es que la voz sea rara, sino que el oído aprende a reconocerla. No necesitas hacer que Dios hable, necesitas quedarte en el lugar donde puedas escucharlo. Y ahora que entiendes que la voz de Dios florece en un espacio interior, hay algo más profundo que debes descubrir. ¿Por qué? Incluso dentro de ese espacio, muchas veces escuchas otras voces que no son la suya, y cómo distinguirlas con claridad espiritual. Las voces que compiten con Dios, no es que Dios guarde silencio, es que hay demasiado ruido intentando hablar al mismo tiempo. Y muchas veces, sin notarlo, has confundido ese ruido con su voz. Has llamado voluntad de Dios a tu miedo. Has llamado señal del cielo a tu ansiedad. Has seguido impulsos que te dejaron vacío, creyendo que eran dirección divina. Y cuando nada salió como esperabas, no sabías si fue Dios quien no habló, o tú quien no escuchó bien. Hay un hecho que no puedes ignorar. Dentro de ti hablan muchas voces. La voz del ego, que quiere tener razón. La voz del miedo, que quiere evitar el dolor. La voz del pasado, que sigue repitiendo heridas antiguas. La voz del mundo, que te compara y te exige resultados inmediatos. Todas ellas son fuertes, urgentes, insistentes, pero ninguna tiene autoridad sobre ti, a menos que tú se la des. La voz de Dios, en cambio, no necesita imponerse, no presiona, no chantajea, no se disfraza de culpa ni de obligación. Es suave, pero firme, humilde, pero poderosa. Y aquí está la diferencia. Las otras voces te empujan. La voz de Dios te guía. Las otras generan ansiedad. La suya produce paz incluso en medio de la tormenta. Las otras te llenan de confusión. La suya, aunque te confronte, nunca te deja sin esperanza. Es por eso que muchos oran sin oír, porque oran desde el ruido. Quieren que Dios responda rápido para calmar su ansiedad, pero no se detienen a discernir si lo que sienten proviene de Él o de su propio temor. Quieren respuestas inmediatas, y cuando la respuesta no llega en el formato esperado, corren detrás de cualquier cosa que parezca una señal. Pero el cielo no habla para entretenerte, habla para transformarte, y la transformación ocurre en la profundidad, no en la prisa. La confusión muchas veces nace porque escuchas buscando confirmar lo que ya decidiste. Pero Dios no está obligado a confirmar tu plan. Está comprometido con tu propósito. Y si tu plan te aleja de ese propósito, su voz no lo va a apoyar. Por eso, su palabra a veces contradice lo que tú querías oír. No porque ignore tus deseos, sino porque ve más lejos que tú. Aquí hay una clave que libera. La voz de Dios nunca contradice su palabra escrita. Si lo que escuchas te lleva a actuar en contra del amor, de la verdad o de la justicia, no viene de Él. Si lo que sientes te aleja de la paz profunda, no importa cuán espiritual parezca, no es su espíritu. Porque donde está su voz, hay claridad. Donde está su guía, hay descanso. Y donde Él habla, la oscuridad pierde fuerza. Discernir su voz
no es un talento reservado a unos pocos. Es una sensibilidad que se cultiva en el tiempo, en la intimidad, en la práctica de quedarte con Él, aun cuando todo en ti quiera moverse. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, más fácil es reconocerla, como el hijo que distingue el paso de su padre en medio del ruido. Así tu alma empieza a reconocer el sonido de su presencia, y cuando la reconoces, todo cambia. Ya no vives reaccionando a lo que grita el miedo, ya no te dejas arrastrar por la urgencia del mundo. Empiezas a tomar decisiones no desde la ansiedad, sino desde la convicción. Y esa convicción no es orgullo, es el eco de una voz que no se equivoca. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Esta es la voz que necesitas aprender a oír, la que no acusa, sino afirma, la que no exige, sino invita, la que no te confunde, sino te recuerda quién eres. Y cuando aprendes a distinguir esa voz de todas las demás, hay un siguiente paso que lo transforma todo. Descubrir que la oración no es solo un lugar donde hablas o escuchas, sino donde eres transformado desde dentro. La oración que transforma, no la que solo informa. Muchos oran para contarle a Dios lo que sienten, pero pocos oran para ser transformados por lo que Él responde. Y esta es la diferencia entre hablar con el cielo y quedarse girando en círculos. La oración no fue creada para descargar tus emociones solamente, sino para moldear tu interior hasta que se parezca más al corazón del Padre. No se trata solo de pedir, sino de permitir que su presencia te cambie desde adentro. Cuando oras desde el dolor, Dios no solo escucha tus palabras, observa lo que hay detrás de ellas. Mira tus miedos escondidos, tus heridas antiguas, tus intenciones mezcladas. Y mientras tú dices, Señor, quítame este peso, muchas veces su voz responde, déjame enseñarte por qué lo cargas. Porque Dios no siempre quita lo que duele. A veces usa lo que duele para curar lo que está roto. Jesús nunca enseñó que la oración era un trámite celestial. La mostró como un lugar donde la voluntad humana se alinea con la divina. En Getsemaní, mientras el miedo lo rodeaba, Él no dijo, Padre, cambia el plan, sino, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, en esa rendición no hubo derrota, hubo poder, y ese poder no vino de decir mucho, sino de decir lo esencial. Hágase tu voluntad. Aquí está el punto que muchos olvidan. Si oras solo para que cambien las circunstancias, puedes perder la lección que cambiaría tu vida. Pero si oras para que cambies tú, incluso si nada afuera se mueve, todo adentro se transforma. La paz que buscabas en los resultados empieza a nacer en medio del proceso. La dirección que suplicabas se vuelve clara no porque el camino se allane, sino porque tu corazón se vuelve obediente. Dios no responde siempre con un sí ni con un no. A veces responde con un crece. Y ese crecimiento sucede cuando dejas que la oración te vacíe de orgullo, de control, de miedo, de la necesidad de tener siempre razón. Entonces, cuando la respuesta llega, aunque no sea la que esperabas, tu alma está lista para recibirla sin rebelarse. La transformación interior te prepara para reconocer que su voluntad no solo es buena, es mejor. Y aquí ocurre algo sagrado, cuando oras no para convencer a Dios, sino para conocerlo. Tu oración deja de ser un ritual y se convierte en comunión. Ya no hablas solo por hablar, hablas para ser guiado. Ya no escuchas solo por curiosidad, escuchas para obedecer. Y en esa obediencia, tu vida empieza a alinearse con el cielo de maneras que antes parecían imposibles. El Espíritu no fue enviado para ejecutar tus planes, sino para revelarte los del Padre. Por eso, cada vez que oras desde la entrega, el Espíritu comienza a trabajar en ti de formas que tus palabras
no podrían lograr. Cambia tus deseos, afina tu discernimiento, fortalece tu fe. Lo que antes parecía silencio ahora se revela como obra profunda. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está el propósito final de la oración. No solo recibir respuestas, sino ser renovado hasta que puedas reconocer la voluntad de Dios, incluso cuando no entiendes todo. Cuando entiendes esto, la oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en un lugar donde tu alma descansa, tu mente se aclara y tu espíritu se fortalece. Y desde ese lugar surge una verdad aún más profunda. No puedes escuchar bien a Dios si no confías en Él completamente. Y esa confianza es la puerta del siguiente paso. La confianza que abre el cielo no se puede escuchar a quien no se confía. Y esta es la raíz silenciosa que muchas veces impide que la voz de Dios sea reconocida. No es que Él no hable, es que en el fondo no crees del todo que su palabra sea mejor que la tuya. Dices, hágase tu voluntad, pero esperas que coincida con la tuya. Pides dirección, pero temes el camino que pueda señalarte. Anhelas su voz, pero no siempre estás dispuesto a seguirla cuando contradice tus planes. La confianza no se prueba cuando todo sale como querías, sino cuando nada lo hace. Es fácil decir, Dios es bueno, cuando abre la puerta que pediste. El desafío real es seguir diciéndolo cuando la cierra. Y ahí, en ese cierre que no entiendes, muchos dejan de escuchar. Pero es justo en ese lugar donde su voz se vuelve más clara, porque cuando se apaga el ruido de tus expectativas, empieza a hablar el propósito. Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes incluso en lo que no entiendes. Como un niño que no necesita conocer el mapa porque confía en quien lo guía, así el alma aprende a descansar no en el resultado, sino en la fidelidad del Padre. Y en esa confianza ocurre el milagro silencioso. Lo que antes era ansiedad se convierte en paz, no porque tengas respuestas, sino porque sabes en quién estás esperando. Cuando confías, la oración cambia de forma. Ya no se trata de exigir explicaciones, sino de abrir espacio para su dirección. Ya no preguntas por qué, sino para qué. Ya no clamas por caminos fáciles, sino por pasos firmes. La confianza te saca del rol de quien intenta controlar y te coloca en el lugar del hijo que camina de la mano, incluso si no ve todo el camino. Y aquí está un secreto espiritual que transforma tu manera de escuchar. Dios revela su voz con más claridad a quienes están dispuestos a obedecerla, no porque tenga favoritos, sino porque su palabra no es información, es misión, y si la misión será ignorada, la voz muchas veces se calla. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. No hablaba de oídos físicos, sino del corazón que está dispuesto a actuar sobre lo que oye. La confianza no elimina las dudas, pero las pone en su lugar. No niega el miedo, pero decide caminar con él. No exige certezas, pero se aferra a la fidelidad que ya ha visto antes. Recuerda, si Dios ya estuvo contigo, cuando no sabías cómo ibas a salir de esa noche oscura, también estará en esta. Su carácter no cambia con tus circunstancias. Su voz no depende de tu estado de ánimo. Él sigue siendo el mismo, incluso cuando tú tiemblas. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Esa es la promesa. El camino se endereza no cuando lo entiendes, sino cuando confías. Y cuando confías, algo más sucede.
La oración deja de ser una transacción y se convierte en una relación viva. Ya no se trata de pedir para recibir, sino de permanecer para conocer. Y es en esa permanencia donde ocurre el siguiente paso esencial: aprender el arte olvidado del silencio interior, donde la voz de Dios se vuelve más nítida que nunca. El silencio interior donde su voz se hace clara no es el ruido exterior el que más te aleja de la voz de Dios, sino el ruido que llevas por dentro. Es ese torbellino silencioso de pensamientos que no paran, de emociones que se atropellan, de preocupaciones que no se callan ni cuando cierras los ojos. Has intentado escuchar a Dios, pero tu mente sigue hablándote incluso en el momento en que guardas silencio. Y ahí, en ese torbellino, su voz se pierde no porque no esté, sino porque no hay espacio para percibirla. El silencio interior no es la ausencia total de pensamientos. Es el estado en el que las voces internas pierden el poder de gobernar tu atención. Es cuando el miedo sigue ahí, pero ya no dirige tu oración. Es cuando el pasado golpea la puerta, pero tú decides no abrirla. Es cuando el futuro quiere robarte la paz, pero eliges quedarte en el presente con aquel que sostiene tu historia. En ese estado, la voz de Dios no necesita gritar, basta un susurro para llenar tu alma. Jesús lo sabía. Por eso no solo buscaba lugares solitarios, sino que entraba en ese silencio profundo donde el alma se alinea con el Padre. Allí, las multitudes, las necesidades, las presiones del mundo dejaban de ser un ruido y se convertían en parte de una conversación más alta. Y desde ese lugar silencioso salía con dirección, autoridad y paz. No fue el milagro el que producía la oración, fue la oración la que hacía posible el milagro. Tú también puedes entrar en ese espacio. No necesitas fórmulas, solo necesitas quedarte el tiempo suficiente para que las olas internas se calmen. Al principio, todo gritará dentro de ti. La urgencia de resolver, la duda de si Dios está ahí, la tentación de abandonar. Pero si decides permanecer, algo cambia. El pensamiento deja de ser enemigo. El silencio deja de ser incómodo. Y lo que parecía vacío comienza a llenarse de presencia. Aquí hay un secreto que los sabios espirituales han conocido desde siempre. La voz de Dios se reconoce mejor en el silencio que en el ruido. No porque el ruido la apague, sino porque el silencio la revela. Es como una luz suave que siempre estuvo encendida, pero que no podías ver porque el sol del mundo te cegaba. Cuando eliges callar dentro, tus ojos espirituales se acostumbran a esa luz. Y entonces, lo que antes era duda, se vuelve claridad. Este silencio no es pasividad, es escucha activa, no es inacción, es rendición consciente, no es huida del mundo, es regreso al centro. Y cuando tu oración nace desde ahí, cada palabra tiene peso, cada pensamiento es tamizado, cada impulso es probado. Y su voz deja de ser un rumor lejano y se convierte en guía constante. El Señor te guiará siempre, en los desiertos saciará tu alma y fortalecerá tus huesos. Serás como huerto regado, como manantial cuyas aguas nunca faltan. Isaías, esa es la promesa de quienes eligen el silencio interior, no se pierden, no se secan, no se confunden, porque el que aprende a callar dentro, aprende a caminar guiado. Y ahora que sabes que su voz se hace más nítida cuando el alma guarda silencio, hay un paso aún más profundo: aprender a reconocer las formas en que Él responde, porque no siempre lo hace como tú esperas. Y ese es el siguiente secreto que necesitas descubrir. Las formas inesperadas en que Dios responde. Una de las razones por las que crees que Dios no te habla es porque has decidido de antemano cómo debería sonar.
su voz. Has puesto condiciones sin notarlo, que sea audible, que llegue rápido, que confirme lo que tú ya pensabas, que venga en el formato que viste en otros. Y cuando no ocurre así, concluyes que el cielo está en silencio. Pero no es silencio, es que estás buscando en el lugar equivocado. Dios no está limitado a una sola forma de hablar. Su voz es creativa, infinita, libre. A veces habla en un susurro interior que no se oye con los oídos, sino con el alma. A veces lo hace a través de su palabra escrita, que de repente deja de ser letra y se vuelve espada. A veces su voz llega por medio de personas que dicen justo lo que necesitas, sin saber siquiera que están siendo instrumentos. A veces no habla con palabras, sino con circunstancias que cierran puertas aquí para abrirlas allá. Hay respuestas que llegan como relámpagos, claras, directas, imposibles de ignorar. Pero otras llegan como la aurora, despacio, casi imperceptibles al principio, hasta que un día miras atrás y entiendes que Él estuvo guiando cada paso. Y en ese proceso, lo que parecía demora era formación. Lo que parecía ausencia era dirección disfrazada. Dios no trabaja con la prisa humana porque su objetivo no es solo resolver, es transformarte en el camino. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. No hablaba de oídos físicos, hablaba del corazón que no exige un formato, sino que permanece abierto a cualquier forma que el Padre elija usar. Porque si decides que solo escucharás si Dios habla así, podrías perderte las 100 maneras en que Él ya te está respondiendo. Y si la paz que sentiste al decidir algo era su voz diciendo sí, y si el nudo en el estómago era su advertencia diciendo no, y si esa puerta que no se abrió fue su forma de protegerte de lo que no podías ver, y si la demora que tanto te frustra es su entrenamiento para tu fe, cada detalle puede ser lenguaje cuando el alma está atenta. El Espíritu Santo no se comunica con el ruido de un mundo ansioso. Él habla en el ritmo del cielo, y el cielo no tiene prisa. Por eso, la paciencia no es un castigo, es una forma de oír. Cuando aprendes a esperar sin exigir, empiezas a notar que la voz de Dios ha estado más cerca de lo que imaginabas. Nunca fue un eco lejano, siempre fue una presencia constante, hablándote en el lenguaje exacto que tu alma podía sostener. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esto significa que cada vez que Dios habla, sea en voz clara o en silencios cargados de propósito, su palabra cumple un destino. No hay palabra divina que se pierda en el aire. Y cuando entiendes esto, tu forma de orar cambia para siempre. Ya no oras solo para hablar o escuchar, sino para participar en un diálogo vivo que se despliega en todas las áreas de tu vida. Y es ahí donde llegamos a uno de los secretos más profundos que Jesús enseñó. La oración no se trata solo de palabras, se trata de relación. Y sin relación, incluso la oración más correcta se vuelve hueca. La oración no es un acto, es una relación. Muchos se frustran porque oran como si hablaran con un desconocido. Elaboran discursos, cuidan cada palabra, repiten fórmulas, intentan decir lo correcto como si Dios estuviera evaluando su desempeño. Pero la oración nunca fue un examen, es un encuentro. No fue creada para que cumplas un deber, sino para que vivas una relación. Y ninguna relación puede florecer si solo se basa en palabras vacías y visitas esporádicas. Cuando Jesús enseñó a orar, no enseñó un método, enseñó un vínculo. Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo no dijo juez, ni dueño, ni fuerza superior. Dijo Padre, y esa palabra lo cambia todo.
porque un padre no exige formalidades para escuchar a su hijo. No necesita frases perfectas, necesita el corazón abierto. La oración no se trata de decir lo correcto, sino de estar con aquel que te ama incluso cuando no sabes qué decir. Esta es la verdad que libera. Dios no busca oraciones hermosas, busca corazones sinceros. No se impresiona por tu elocuencia, se conmueve con tu honestidad. Puedes llegar roto, confundido, con más preguntas que respuestas, y aún así serás bienvenido, porque lo que Él quiere no es una audiencia, sino una relación viva, diaria, íntima. Y en una relación así, no siempre tienes que hablar. A veces solo estar ya es oración. Has pensado que la oración es algo que haces, pero en realidad es un lugar en el que habitas. Es ese estado en el que sabes que no estás solo, incluso si no pronuncias palabras. Es caminar sabiendo que puedes hablar con tu Padre en cualquier momento, no solo cuando cierras los ojos. Es compartir con Él lo pequeño y lo grande, lo santo y lo cotidiano, sin miedo a ser rechazado. Y cuanto más vives en esa relación, más clara se vuelve su voz. Porque ya no lo buscas solo cuando hay emergencia, sino que aprendes a reconocer su presencia en lo ordinario. Ya no lo llamas solo en la tormenta, sino que caminas con Él en la calma. Y esa constancia crea sensibilidad. La relación transforma el oído. Lo que antes pasaba desapercibido, empieza a brillar como señales. Lo que antes parecía silencio se revela como compañía. Aquí está el giro que muchos nunca dieron. No oras para que Dios venga, oras porque Él ya está. No oras para que te escuche, oras porque ya lo hace. No oras para encontrarlo, oras porque Él nunca se fue. Y cuando entiendes esto, la oración deja de ser tarea y se convierte en hogar. Un hogar donde puedes llorar sin miedo, reír sin máscaras, preguntar sin vergüenza, quedarte sin palabras y aún así ser comprendido. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4. No porque esté lejos, sino porque tu atención muchas veces lo ha estado. Y cuando tu atención regresa a Él, descubres que su presencia siempre estuvo más cerca que tu propia respiración. Y es en ese hogar de relación donde ocurre uno de los milagros más profundos. Comienzas a ver frutos en tu vida no solo porque Dios responde, sino porque su voz empieza a guiar cada paso que das. Y esa guía no es teoría, se vuelve dirección concreta, visible, palpable. Ese es el siguiente paso que necesitas entender. La voz que guía tu camino, escuchar a Dios, no es un fin en sí mismo, es el inicio de un camino, porque su voz no llega para decorar tus días, sino para dirigirlos. Y aquí muchos tropiezan. Quieren oír a Dios para sentirse acompañados, pero no siempre están dispuestos a dejar que esa voz cambie sus decisiones. Sin embargo, la verdadera señal de que has escuchado al cielo no es una emoción intensa, sino un paso obediente. La voz de Dios nunca se queda en teoría, siempre empuja hacia el propósito. Puede hablarte en lo íntimo y parecer un susurro apenas perceptible, pero si decides obedecerlo, ese susurro mueve montañas. La obediencia es el puente entre la oración y la transformación. Y no se trata de obedecer sin pensar, sino de confiar en que aquel que ve el final desde el principio sabe mejor por dónde debes caminar. Has pedido dirección muchas veces y tal vez la respuesta ya llegó, pero no en la forma que esperabas. Tal vez fue esa idea insistente que no se va. Tal vez fue esa incomodidad santa que no te deja quedarte donde estás. Tal vez fue esa puerta que se cerró con fuerza para evitar que entraras en un camino que te destruiría. Dios guía no solo con palabras, también con circunstancias, con tiempos, con personas, con pausas. Y cuando decides seguir su guía,
Aunque desafíe tu lógica, algo poderoso ocurre y empiezas a ver coherencia donde antes había caos. Lo que parecía retraso se revela como preparación. Lo que parecía pérdida se convierte en protección. Y el mapa de tu vida, que antes era un rompecabezas sin sentido, empieza a tener forma. No porque lo entiendas todo, sino porque confías en quien te guía. Jesús lo dijo con claridad: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan, escuchar sin seguir no es escuchar de verdad, porque el reconocimiento auténtico de su voz se demuestra en la decisión de caminar tras ella. Y cada paso que das en obediencia abre espacio para que Él hable más. Cuanto más respondes a su dirección, más clara se vuelve su guía. La relación se vuelve dinámica, viva, constante. No temas equivocarte al intentar obedecer. Dios no es un juez esperando que tropieces para castigarte. Es un padre que camina contigo incluso cuando tus pasos son torpes. Prefiere 1000 veces un hijo que intenta seguir su voz con humildad, que uno que nunca se mueve por miedo a fallar. Y si te equivocas, su gracia no se agota, te redirige, te enseña, te fortalece, porque su voz no solo guía, también restaura. Aquí está la belleza de caminar guiado. Dejas de depender de señales externas y empiezas a moverte desde la certeza interna. Ya no necesitas que todo esté claro para avanzar. Sabes que quien va delante no se equivoca. Y cuando esa confianza se arraiga, incluso en medio del valle más oscuro puedes decir: sé que no estoy solo, sé que su voz sigue aquí. Y cuando vives guiado por esa voz, tu oración deja de ser un refugio ocasional y se convierte en un estilo de vida. Porque cada paso, cada decisión, cada suspiro se vuelve parte de una conversación continua con el cielo. Y es en ese punto donde ocurre la revelación final. La oración no termina cuando dices amén, apenas comienza. La oración que nunca termina. ¿Has pensado que la oración empieza cuando cierras los ojos y termina con un amén? Pero en el corazón de Dios, la oración nunca fue un momento aislado. Fue diseñada como un estado continuo del alma. No es algo que haces de vez en cuando. Es el aire que respiras mientras caminas con Él. No es solo hablar o escuchar. Es vivir consciente de su presencia en cada paso, cada decisión, cada silencio. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. No significa repetir palabras todo el día. Significa vivir conectados, con el corazón abierto a Dios incluso cuando no pronuncias ni una frase. Significa que puedes estar lavando los platos, conduciendo, trabajando, riendo o llorando, y tu espíritu sigue en conversación con el cielo. No porque estés diciendo algo, sino porque sabes que Él está allí, atento, cerca, presente. Cuando llegas a este nivel, la oración deja de ser un lugar al que vas para convertirse en la casa en la que habitas. Ya no necesitas entrar en la presencia de Dios porque entiendes que nunca saliste de ella. Ya no tienes que buscar su voz desesperadamente porque has aprendido a reconocerla en todo, en una frase sencilla, en el latido tranquilo del corazón, en la dirección que nace sin ruido en medio de la confusión. Aquí ocurre algo que transforma tu fe. Empiezas a notar que Dios no solo responde en los momentos de oración formal, sino en medio de la vida misma. Te habla mientras caminas, te guía mientras decides, te consuela mientras duermes. Y la oración deja de ser un acto religioso para volverse relación constante. Ya no se trata de visitas ocasionales al cielo, sino de vivir como ciudadano de ese cielo en la tierra. Y cuando la oración se convierte en tu atmósfera, ya no necesitas pruebas constantes de que Dios te escucha. Lo sabes, lo reconoces en el susurro que calma tu ansiedad, en la idea inesperada que trae dirección, en la paz que no debería estar ahí,
pero está en la fuerza que te levanta cuando pensabas que no podías más. Esa es su voz, viva, presente, actuante. Has llegado al corazón del misterio. No era que Dios no hablara, era que tú estabas escuchando desde el lugar equivocado. No era que no respondiera, era que esperabas un formato que Él nunca prometió. Y ahora lo sabes, su voz no compite, su voz no se impone, su voz no necesita gritar, su voz simplemente está esperando que tú estés también. Y desde esa conciencia, cada día se convierte en una oración, cada respiración en una conversación, cada paso en un acto de fe. Porque cuando vives así, descubres que la oración no cambia solo tus circunstancias, cambia tu forma de habitarlas. Y eso lo transforma todo. Oración final: Padre amado, aquí estoy, no con palabras perfectas, sino con el corazón abierto. He buscado tu voz en el ruido y muchas veces no supe escuchar. He querido respuestas rápidas cuando tú querías formar en mí paciencia. He pedido señales cuando tú estabas hablándome en el silencio. Hoy decido rendirme. Decido hacer espacio para ti dentro de mí. Lléname de quietud para oírte en medio del caos. Líbrame de las voces que no son tuyas y enséñame a reconocer el susurro que nace de tu corazón. Haz que mi oración no sea solo un acto, sino un lugar donde habito. Que mi alma sepa que nunca estoy solo, incluso cuando no entiendo. Padre, no quiero solo hablarte, quiero caminar contigo. No quiero solo pedir, quiero confiar. No quiero solo escuchar, quiero obedecer. Que mi vida se convierta en conversación contigo y que cada paso que dé sea guiado por tu voz. En el nombre de Jesús, amén.